Espérame que vengo pronto, espérame para estar solos, que quiero sentir paz. Muy buenas tardes, soy Carmen González y estoy aquí en la Clínica de las Emociones, lista para conversar contigo, más o menos media hora, 3/4 de hora quizás. Entonces, hoy vamos a hablar de varios temas, pero fundamentalmente uno. La esencia de este programa va a ser comprender por qué nuestros hijos, ya sean niños o especialmente adolescentes, se llenan de emociones, de mal humor, de estrés y no nos damos cuenta. Pero esto que vamos a decir, a lo mejor tú todavía no tienes hijos o tienes tus hijos ya grandes, tienes que saber que nos pasa a todos. O sea que cuando vamos a hablar del estrés de los adolescentes, vamos a hablar de todos nosotros. Pero vamos a hacer una pequeña introducción de este programa para hablar de algo que ha ocurrido en la sociedad, pero no para simplemente decir que esta sociedad es horrenda, sino para que tú y yo podamos reflexionar por qué ocurren los problemas, por qué ocurren los dramas, los asesinatos, las agresiones. Una criatura de 8 años en Puno fue secuestrada, la maltrataron, la mataron y luego llamaron a los padres para pedir un rescate. ¿Qué puede pasar? Lo dramático es que esta madre era su único pequeño y quería un hijito y lo ha tenido más o menos mayor. ¿Qué ha pasado por la mente? ¿Cómo así estas personas que han sido pequeñas, que nacen, cómo así se llegan a deformar para convertirse en monstruos? Todos tenemos potencialmente un monstruo dentro. Por eso es que creemos los psicólogos, los psicoterapeutas, que hablando de estas cosas podemos controlar al monstruo potencial que todos tenemos. Parece que estos padres han sido gente adinerada, han tenido mucho dinero, muchas casas, y entonces en el barrio los han observado que eran gente con dinero. Parece que algunos de los 3 que ya descubrieron los asesinos han sido cercanos a ellos. Probablemente han sido personas que han tenido mucha envidia, mucha rabia de ver que este hombre era adinerado. No sabemos cómo era, si era déspota, si era... no sabemos, pero sí queremos hablar hoy día de la envidia, porque la envidia la tenemos todos a nivel potencial, absolutamente todos. Pero claro, yo también tengo una ladrona dentro, cuando veo algo valioso me lo quisiera robar, pero se queda en mí. El drama es actuarlo. Entonces, potencialmente todos somos de todo, pero entonces a nivel de deseo, todos podemos ser envidiosos. Lo importante es darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Y esto es lo difícil de madurar. Lo difícil es que yo me esté dando cuenta que una situación me está produciendo rabia, cólera, miedo, envidia, y que en ese momento yo ampalle, me dé cuenta de mi emoción fea y la retenga. Algunas veces hemos hablado de cómo una situación me da rabia y yo la descargo, y cómo madurar, y eso enseña el terapeuta, es darme cuenta que estoy con una cólera de lo que me estás diciendo, de lo que estás haciendo, de lo que me está pasando, pero cuando me doy cuenta ya me salvé, porque ahí, cuando me doy cuenta, lo hago con un cerebro que piensa, y ahí puedo decir, ¿por qué diablos soy envidiosa? Yo soy una mujer que tiene 77 años, y claro que hay un nivel de envidia cuando veo a una joven, pero ahí paga la envidia, porque tengo cierto conocimiento, cierta sabiduría. Si tuviera 20 años no sería conocida, entonces, y no tendría tantas satisfacciones que la gente en la calle me saluda. Entonces no se puede ser joven y a la vez y estar feliz y a la vez tener las satisfacciones que nos da el caminar por la vida, ¿no es cierto? Entonces, la envidia es un sentimiento, una emoción dañina donde queremos tener lo que tiene el otro.
Pero nosotros podemos vencer nuestra envidia, ¿no es cierto? Porque todos podemos llegar a todo, pero con esfuerzo, a lo posible, ¿no? Pero o sea, nosotros tenemos que ponernos metas y no querer lo del otro, sino ponerme mi propia meta. Yo quiero hoy hacer tal cosa y el próximo año o hasta julio esto. Entonces yo tengo que competir contra mí. El problema está cuando se nos pasan los días y no tenemos un motivo para vivir, no hay una meta y entonces, claro, de repente veo a alguien que tiene más que yo y me da envidia. Entonces, este sentimiento de envidia se queda pegado cuando la persona tiene inseguridades, cuando la persona siente que no va a llegar a nada, cuando de pequeño o de pequeña se ha quedado por alguna razón plantado en un lugar, no le han dicho que es lindo, que es linda, no le han dicho que vale, ha habido muchos problemas en la casa y en su balanza interior más puede la parte fea, la parte de envidia, la parte tanática, la parte pesimista. Por eso la terapia es hacerle ver que sí es posible y apoyar a la persona, entonces la balanza interna se va modificando. Nadie puede quedarse como está, ¿no es cierto? Hay personas que su balance está tan dañada que tienen que tener apoyo permanente, como ya los enfermos mentales. Entonces incluso las pastillas ayudan a ser un apoyo para toda la vida, ¿no es cierto? Porque ya están muy dañaditos, muy dañados. Entonces, una persona que tiene envidia, como estas personas, es que no han recibido suficientes fertilizantes para crecer como personas y se han quedado en la rabia, en la cólera. ¿Y cómo es que los padres hacemos que las personas, que los niños se llenen de fertilizantes lindos en el alma? Cuando se les trata bien, cuando nos damos cuenta de sus penas. A veces el fragor de la vida te impide, pero hay que hablar. Y hay que hablar con las personas. Tú y yo no nos podemos quedar como estamos. Si tú, por ejemplo, eres una persona que critica permanentemente a los demás y lo descalifica, tienes que pensar si necesitas sentirte mejor. Si los descalificas es porque te sientes superior. Y a lo mejor te sientes superior porque en el fondo sientes que no vales nada o vales poco. Entonces te tienes que sentir superior para descalificar. Cuando las personas son muy valiosas, me refiero, por ejemplo, a los lamas, todo lo comprenden. Todo entienden el problema humano. Y claro, hay que entenderlos. Pero en este caso, este horrible asesinato no tiene que servir para solo tener rabia y cólera, sino para preguntarnos qué ha pasado, quiénes han formado estos seres. Por eso es que la educación autoritaria, con golpes, no conduce a nada, porque como animales se hace que el hijo haga lo que el madre o padre desea, y finalmente la persona obedece, pero está llena de rabia y luego se siente que no vale. Y si no valgo, tengo rabia que otro tenga y entonces voy a destruir como a lo mejor a mí me destruyeron. Entonces, si tú sientes que eres envidiosa o envidiosa, atrévete. La primera tarea, atrévete a reconocerlo. Y para comenzar, todos lo tenemos. O sea, reconoce el nivel, porque todos tenemos. Y luego, date cuenta que tú puedes llegar a todo y tienes montones de facultades, porque mientras estás viva, puedes todo. Ahora vamos a hablar de un tema que se presenta muchísimo, que es el estrés de los adolescentes. ¿Qué significa un estrés? ¿Qué significa, qué significa una tela, que a veces decimos esa tela stretch, que es parecido? Esto significa que se estira. Una tela estrés es que se estira. Cuando uno tiene estrés no es malo, tenemos que estirarnos para soportar muchos problemas que se presentan. El drama es que a veces no podemos. Entonces el estrés no es malo, el estrés es bueno para medir nuestra capacidad de soportar nuevos problemas. Pero a veces
es imposible soportar. Y entonces caemos en lo que es el distrés. Pero como lo que normalmente la gente conoce como estrés, esa angustia de que los problemas nos abruman y no podemos con ellos, vamos a hablar de la palabra estrés. ¿Qué motivos puede haber para que un muchacho esté estresado? A veces hablamos al hijo o hija adolescente y te contesta, ¡guau! Algo horrible te contesta. Voy a tomar mi agüita, ¿qué te parece? ¿Sí? Un poquito. Hablamos a veces con el hijo o la hija adolescente y nos dicen una pachotada. ¡Ay, cállate! Gritan, tiran las cosas. Quiere decir que sienten demasiado peso y ya no pueden mantener su yo, ya no son ellos los jóvenes normales, sino que es tanto el peso que así como tú tienes que cargar un peso y gritas, ¡ah! Ya no puedo, me duelen los brazos. Entonces los jóvenes también gritan, se ponen atrevidos, cuando ya no pueden. Entonces no es que sean malcriados, tenemos que analizar qué puede hacer que el joven esté así. Y la primera acercamiento al problema es decirles a los padres que probablemente ellos no han sido elásticos para soportar problemas. ¿Cómo un joven va a tolerar los problemas de la vida, como un adolescente, si su mamá, porque se cae algo o porque habla mucho por teléfono, pega un grito? O cuando de repente le dice, ya, deja la computadora. ¿Cómo un joven va a aprender a soportar los problemas si la madre o padre no han sido tolerantes? Si tú eres madre o padre o eres adulto, ponte a pensar por qué no eres tolerante, o si eres adolescente. Y estoy segura que en tu familia, en tu hogar, o tu mamá o tu padre no eran tolerantes. Y entonces tú has copiado. Pero hablamos de los adolescentes entonces. A veces, acá tengo algunas razones por las cuales los muchachos están alterados. Primero, que se frustran en la escuela. De repente le parece difícil las materias. De repente son tímidos y se desesperan porque sienten que los demás jóvenes están con las chicas, hablan pues de las hembritas y él no. Y es que él se ha quedado un poco niñón o niñona. De repente hablan las chicas de los chicos y ella no puede, se siente fea, está muy flaca, está muy gordita, entonces se frustra, le da rabia, se le llena su balde interno de cólera, entonces cuando tú le hablas pega un grito. Nos damos cuenta que la gente tiene estrés cuando los jóvenes todo lo ven negativo. Cuando todos los sentimientos son negativos quiere decir que ha habido cólera dentro y que no ha podido procesarse. Y, por ejemplo, han tenido una madre fea o un papá antipático y entonces se han quedado con la cólera y no se dan cuenta que cuando ya van a pasar a la adultez, esas emociones fueron con los padres, pero ahora yo soy dueño y yo tengo que ser lindo y deshacerme de mis emociones feas. Pero los chicos no se dan cuenta. Entonces ahí hay que ver cuando el hijo o hija te dice, esto me va a salir mal, voy a ir a una fiesta, no voy a bailar. Hijita, ¿tú crees? Porque probablemente nosotros te hemos llenado de emociones feas o me has visto así. Explicarles que eso es de atrás. Y hay cambios en el cuerpo en el adolescente, ¿no? Y entonces, a ver que tú aparezcas con una nariz más grande o más chica. Los hombres cambian de voz, les sale acaso un manzano. Si bien una parte hace que se sienten varoniles, pero otra parte empieza a sentirse mal. A las chicas les salen sus senos. Entonces, todo eso, además, cuando eres niño, tienes un pasaporte, todos te reciben, te hacen cariño. Ahí no eres joven, no eres adolescente, no eres adulto, eres una cosa híbrida, ni sabes cómo presentarte. Pero también hay problemas de ambiente en la casa. Cuando el ambiente es poco seguro, cuando en la infancia los han maltratado, ese maltrato sigue. Entonces no pueden, como vienen con ese peso ya en la maleta, cualquier otro problema de la adolescencia, llámese cuerpo, llámese nuevos amigos, llámese nuevas asignaturas en el colegio,
van a hacer que que el niño se angustie. Mudarse de casa, por ejemplo, es terrible. Y también las expectativas. Los padres te dicen, tú vas a ser un genio, y entonces eso el hijo no lo ve como que el padre lo ama y cree que va a subir hasta el cielo, sino lo ve como que lo está obligando. Entonces todo lo que nos dicen hay que verlo con un cristal lindo y bueno. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Espérame que vengo pronto. Espérame para estar solos. Que quiero sentir cuando te vi bailando en la pista. Me enamoré a primera vista. Despertaste en mí algo inexplicable. Giramos los dos y luego tocaste mi corazón, tu aliento en mi... Espérame que vengo pronto. Espérame para estar solos. Que quiero sentir para... Y la gratitud es importante. Y por eso es que vamos a dar los nombres de los que nos están en este momento viendo. Sirena Saavedra, Aira Ilán, Xiomi Lobatón, Lourdes López, Rosana Álvarez Lindo More, Daniel Chiri, Merian, Carmen Díaz, Raquel, Elena Padilla, Ludovina, Lili González, Delia Alfares. Bueno, sigue la lista, pero vamos de a pocos. Pero gracias por estar con nosotros, porque ustedes nos dan aliento. Este programa es para ti, es para toda la gente que lo necesite, por eso confiamos en que lo compartas, en que la riqueza que estás recibiendo y que yo también la he recibido de mis maestros pase a las demás personas. El mundo lo necesita, el mundo te necesita. Y a veces los problemas que tú tienes, que yo tengo, no a veces, siempre, dependen de dónde hemos estado, porque nosotros no nacemos como hongos, nacemos en una familia. Nuestra madre y nuestro padre nos han tratado como los han tratado. Somos parte de una constelación familiar. Por eso es que en Miraflores y en Olivos estamos haciendo constelación familiar todos los sábados. ¿Para qué? Para que puedan venir cuando salen del trabajo. Así es que ya saben, constelación este sábado aquí y en Olivos. 20, para que vayan, para que vean la experiencia que es estar en un taller así. Yo he ido y me ha encantado. Me acuerdo de que Mabel Ugarte, de Argentina, vino a enseñar y mucha gente ha aprendido, ¿no? Y claro, a veces estábamos hablando de que los jóvenes se deprimen. Tú te deprimes, yo me deprimo, todos tenemos una carga depresiva, pero como más puede ser la parte saludable salimos. Pero si tú no sales, si estás en lo mismo, si dices siempre que vas a hacer cosas y no las haces, si te vienen cosas negativas, si estás criticando, descalificando, si te dicen algo y lo tomas de la peor manera, si te afecta mucho, entonces es porque tienes un nivel de depresión. ¿Y por qué no hacer un descarte? Entonces ándate, que tenemos este sábado también un descarte de depresión. El precio es ínfimo, creo que cuesta, ¿cuánto? 25 soles, 15 soles, 15 soles. Y no sé, tú ve, para un descarte ya. Ya lo del precio lo veremos en el Facebook, no es un gran problema, lo miras nomás. Luego vamos a continuar hablando del estrés que tienen nuestros hijos adolescentes. Queremos que nos escribas de repente algún comentario, Paula, alguien que tenga un hijo adolescente y que nos esté diciendo qué le está pasando. En todo caso, ya tú sabes que los días miércoles acá, todos los problemas que tenemos con los adolescentes. Ahora, sí quiero decirte, porque hemos hablado de depresión, que cuando tú veas que tus hijos o que algún familiar no sale de la casa, empieza a deprimirse, porque en la depresión tenemos niveles, desde el más sencillo, todos caminamos a veces un poquito depresivos, somos ciclotímicos a veces hay etapas donde estamos muy contentos y luego bajamos. Es normal en el ser humano tener ciertas bajitas, nunca nadie está como máquina, perfecto. A veces vemos el mundo mejor, a veces peor, pero un poquito mejor, un poquito peor. Pero cuando las curvas ya se hacen un poquito más grandes, estamos hablando de la ciclotimia. Y eso hay que ver que es una depresión
regular. Lo grave es cuando nos quedamos en la tristeza. Entonces, en esos casos, cuando los hijos empiezan a meterse dentro de ellos, cuando solo se dedican a estudiar, no tienen amigos, ahí lo que tenemos que ver es si la balanza interna pesa más la parte fea y cómo se equilibra, si es muy grande el problema, con fármacos fármacos, pero además con terapia. Ahora, los días lunes, tenemos acá al doctor Vega, que viene del Hospital Sabogal con muchísima experiencia. Así es que puedes venir para que te vea si es que tú ves que estás muy, muy deprimido. Gracias, Pau García, por tus comentarios, pero dices tú que tu hijo es muy contestón. Cuando un hijo contesta mucho, yo prefiero eso a que sea un callado, humilde, obediente. Prefiero 1000 veces. ¿Por qué? Porque la parte sana de él tiene fuerza y está diciendo: no me griten, no quiero. Quiere decir de que tú estate tranquila, Pau, porque el hijo no te tiene miedo. Y el miedo al padre o madre es lo peor que puede haber. Porque el miedo hace que ni siquiera te atrevas a mostrar tu carita frente al papá o mamá, una carita de rabia. Y cuando tú veas gente que se ríe por nada, siempre sonriente, es que en la infancia han sido niños aterrorizados y para que no se den cuenta, ellos mismos hicieron un autoengaño y empezaron a reírse. Entonces se ríen de todo. Cuando ha habido terror en la infancia, tienen esa sonrisa inmotivada. Pero regresando a tu hijo, lo que te está diciendo él es que no quiere hacer las cosas. No me dices qué, pero de repente le dices: apaga la televisión, ay mamá, no, que no sé cuánto, te hace razones. Entonces depende cómo es tu hijo, no te asustes. Estudia, ¿está bien más o menos en el colegio? No, no perfecto, pero está más o menos bien. ¿Hace su deporte? Bueno, tiene sus amigos, bueno. Entonces hijos perfectos no hay, pero ahí entonces tienes que darte cuenta que el problema que tiene no es grave, pero quizás fíjate cómo tú le estás diciendo. Antes de hablar a un hijo, uno tiene que razonar cómo hablarle. No podemos hablar al hijo adolescente lo que nos da la gana, ni en el tono que nos da la gana. Me decía una paciente: entonces yo tengo que fingir, no fingir. Pero si yo tengo ganas de gritarlo y decirle su vida: oye, muchacho, ¿por qué te has levantado tarde? ¿Por qué ya perdiste el colegio? Esa es la primera cosa, pero yo razono y digo: nada, saco. Yo tengo que hacer lo que pensar: ¿por qué será que viene tarde? ¿Será que quiere que lo jale? ¿Qué pasó? Entonces, no es que yo finjo de hipócrita, sino que esa rabia la guardo, respiro y me pongo a pensar: ¿qué le pasará a mi hijo para que no quiera ir al colegio? ¿Tendrá miedo? ¿Tendrá miedo de que lo jalen? ¿Tendrá una parte de niño que no quiere cumplir normas? Entonces tengo que decirle: mira, no has ido al colegio y ¿por qué será? Porque si esto se prolonga todos los días, ¿a dónde vas a ir? ¿Querrás quedarte con nosotros acá en la casa? ¿Tendrás miedo? Yo creo que tú necesitas a alguien que te ayude para que veas qué ha pasado. Entonces el hijo, cuando le converso, él va a conversar o va a decir: no sé qué me pasa. Pero cuando yo a veces digo esto a las madres que me dicen: yo le digo también, doctora, yo también le digo. ¿Y qué le dice usted? Yo le digo: mira, tienes que decir lo que pasa. No es el mismo tono. Tiene que salir de adentro un sentimiento de comprensión, de compasión por el hijo. ¿Por qué será que no quiere cumplir con normas? ¿Por qué? ¿Se habrá sentido muy exigido? ¿Querrá ser niño? ¿Habrá visto unos adultos horribles y no quiere ser adulto? Entonces, antes de hablar con el hijo adolescente, yo no te digo que no te salga interiormente, hay unas ganas de matarlo y preguntarle a este idiota por qué razón y le echan con la cabeza. Pero eso, respiras y hablas bonito. Si eres contestón, lo peor que le puedes decir es: cállate, no faltes de respeto a la madre, porque se queda con la pus adentro. Y lo que queremos es que la pus no salga o se procese, que él se dé cuenta de su pus. Y no
simplemente que cumpla formas, porque eso es un disparate, ¿no? Entonces, pregúntanos por qué, Pau, escribe y coméntanos. Y si estás en Lima, pues ya sabes que los viernes nuestra clínica está abierta para poder atenderlos acá de 12 a 12:30 con sus casos, ¿no? Ahora, ¿por qué razón a veces la madre y padre se desespera? Porque han venido muchos casos de que en el barrio hay drogos, hay mal ambiente y mejor lo cambio. Y creen que así. Puede ser, pero hay que hablar. Mira, hijo, sé que te va a doler dejar a tus amigos. O sea, no simplemente no es lo mismo que decir al hijo, ¿sabes qué? Como este barrio es horrible, entonces te saco ya porque lo que tú quieres es seguir con estos vagos. No. Yo creo como padre, y tú si fueras padre no te gustaría que tus hijos estén en este ambiente. Por eso es que todos nos vamos a incomodar y nos vamos a ir. Yo sé que te da cólera, que te da rabia, pero ponte a pensar que tú harías lo mismo. Cuando al hijo lo hago reflexionar, voy a evitar que me vea como que le impongo algo. Luego, estamos hablando también de la inseguridad. Hay una persona que la vez pasada decía cómo mi hijo va a estar bien o mi hija va a estar bien si todo el barrio está mal, atacan, etc. Es verdad, pero hay que decirles a ellos, no lleves celular o lo que sea si es muy peligroso, pero ¿qué vamos a hacer? Es la realidad, tenemos todos que salir adelante. Entonces, en resumen, el estrés que da al adolescente puede ser el peso exagerado que él siente y se debe a que no tiene fuerzas emocionales porque se las hemos quitado, porque nos han visto débiles o porque siempre se la hemos quitado con gritos, con maltratos. Entonces, hay que asumir responsabilidad. Lo último que puedes decir es que el adolescente es responsable. Él no es responsable. Cuando son adultos sí, pero de adolescentes no. Y más bien piensa en tu propia adolescencia. Y no es malo que nos respondan, porque por lo menos sé lo que el chico tiene. Si la madre me dice, tú eres una injusta, yo ya sé que le parezco injusta y tengo que pensar por qué le parezco. Y muchas veces las madres no nos damos cuenta de nuestros errores. Entonces es importante escucharlos, no contestarles, no evitar que me digan, oye, pero mamá, no. Vamos a conversar con Ruth. De Ruth. Ruth dice, mi hijo siempre está en su cuarto. Si se le reclama, se enoja. Está en tercer ciclo de la universidad y tiene 18 años. Ruth, me parece que eres muy extrema cuando dices está siempre en su cuarto, porque si está siempre en su cuarto, no estaría en el tercer ciclo. Más bien lo que me estás queriendo decir es que tu hijo estudia, pero se mete a su cuarto. Lo que quiere decir es que no tiene amigos, ¿no? Lo que quieres decirme es que no tiene otras actividades. Entonces me gustaría saber dos cosas importantes. Primero, ¿cómo era de niño? Escríbenos, él era muy metido, muy calladito, o aparentó, o está bien, y ahora le ha salido toda esta conducta de querer meterse en su cuarto. Tiene amigos, ¿y cómo han sido ustedes? ¿Cómo eres tú? Tú eres sociable. A veces cuando las madres o padres son muy sociables, los hijos hacen al revés porque tienen cólera, porque sienten que por estar los padres sociables los han abandonado. Entonces quieren ser lo contrario de los padres. También a veces los hijos se meten en su habitación porque son tímidos, porque sienten que solo pueden estudiar, pero no tienen capacidad para ser aceptados. En la adolescencia los chicos necesitan ser aceptados tanto por sus padres como por el sexo opuesto. Imagínate que a ti te pase eso. Si tú vas a una fiesta y nadie te saca a bailar, te sentirías mal. Imagínate que salen todos los días al baile de la vida y sienten que nadie les hace caso, que no los van a aceptar. Entonces es importante conversar con él, pero no decirle vamos a conversar, ¿no? Sino, por ejemplo, decirle a la hora de la mesa, que conversas con él, ¿por qué será, no? Que te metes a tu cuarto. ¿Qué pasará, mi hijito? Punto. Eso no quiere decir que ahorita me respondes, pero ya le estás diciendo. Y tú haces funcionar tu cabeza. Tu marido a lo mejor no sale de la casa, viene del trabajo y se mete a la casa, trabaja en la casa él. ¿Qué le pasará? ¿Y tú cómo eres? ¿Y eres el único?
¿Será que el hermano mayor está en la calle y él quiere ser lo contrario? ¿Será que es el último de la familia y en el fondo quiere quedarse contigo? Todas estas preguntas, acuérdense que cuando viene un paciente acá a la clínica, nuestros psicólogos que preguntan, lo primero, ¿qué haces? Ya, para saber si trabajas, si estudias, con quién vives, según la edad, para saber si todavía siguen en la casa. Pero luego preguntan algo importantísimo, la posición ordinal. ¿Qué número de hijo es? Y dentro de las mujeres o de los hombres, ¿qué número de hijo es? A veces los últimos hijos se quieren quedar en la casa con la madre. O a la vez, o por ejemplo, tienen al hermano mayor que creen que es el preferido de la madre y es callejero. Entonces ellos quieren estar en la casa para estar cerca de la mamá. Entonces, todo eso es importante. Acuérdate que cada emoción, cada vivencia, cada cosa que el chico ha visto ha ido acumulándose en un balde interno. Y todo, desde que ha nacido, todo, nada está olvidado, todo no está recordado, que es diferente. Entonces, todo lo que la criatura desde que ha nacido ha tenido, desde la barriga de la mamá hasta que ha nacido, la cuidada, la tetita, como que ha habido en la casa, todo eso está en un balde. Este balde interno, como esos de trapear, tiene dos partes. Uno donde está todo lo lindo y otro donde todo lo que el niño ha sufrido, sin intención de los padres, porque ningún padre quiere dañar, pero está allí. Cuando más grande es la poza del balde, que tiene emociones feas, entonces se inclina la persona por lo feo y no avanza en la vida, o avanza lento. Cuando la poza de la parte hermosa es mayor, porque nadie solo tiene cosas lindas, entonces caminamos. Cuando uno va a una terapia, cuando necesitamos ayuda, cuando vemos que la persona no avanza. Mira, ya vamos a terminar nuestro programa, pero quiero decir que el miércoles respondemos sus casos, continuamos respondiéndoles. Y no se olviden que comienza nuestro taller de niños en Olivos. Y ya no lo vamos a parar. La vez pasada hicimos taller, tuvimos aceptación, pero lo cortamos. Ahora ya no. De 3 a 11 años, 3 grupos. El sábado arrancamos. Y escucha nuestros CDs, pues. Cómpralos y escucha nuestros CDs mientras estás en la casa, mientras trabajas, porque así, sola te vas haciendo, solo te haces terapia. Y mira el Facebook reconociendo tus emociones, que es nuestro aliado. Me despido hasta el miércoles. Escríbenos. Plantéanos tus casos. Un abrazo para todos y comparte esto que hemos aprendido. Soy Carmen González y me despido con un abrazo para todos. Espérame que vengo pronto. Espérame para estar solos. Que quiero sentir